Cordial saludo, mi nombre es Geraldine Lazo Núñez y en este video voy a dar respuesta a las preguntas de la fase 4 del curso de Biología Ambiental. Respuesta a la pregunta A. El Sol cumple un papel crucial en el planeta debido a que es la base fundamental del sustento de la vida. La energía producida por esta estrella es transformada por organismos fotosintéticos en energía química para el posterior consumo de los niveles tróficos. Antes de que la energía solar llegue a los productores, pasa por una serie de capas que están en la atmósfera. Entre estas, la termósfera, la cual absorbe los fotones emitidos por el Sol. La mesósfera protege el planeta de elementos exteriores como los meteoritos. En la estratosfera está ubicada la capa de ozono, la cual absorbe los rayos ultravioleta. Y en la troposfera se dan las condiciones climáticas para el desarrollo de la vida. Respuesta a la pregunta B. Toda la energía proviene del Sol y ésta se mueve a través de los niveles tróficos de manera lineal, empezando por los productores. Desde aquí fluye hasta los consumidores primarios, luego los consumidores secundarios, después a los terciarios y todos estos culminan en los organismos saprófagos. Respuesta a la pregunta C. Al nivel de los productores pertenecen los organismos autótrofos, es decir, que son capaces de sintetizar su propio alimento. Aquí pertenecen principalmente las plantas y las algas, y su importancia reside en que son la base de la cadena trófica. Los consumidores primarios son aquellos que se alimentan de los productores, es decir, que consta principalmente de animales herbívoros, y son el alimento que sustenta a los animales carnívoros y ayudan a controlar la población de los productores. Los consumidores secundarios. En este eslabón se encuentran principalmente animales carnívoros y a veces omnívoros. Son organismos heterótrofos al igual que los consumidores primarios, es decir, que se tienen que alimentar de otros seres vivos. Su labor en el ecosistema es moderar las poblaciones de herbívoros para encontrar un equilibrio en el ecosistema. Los consumidores terciarios, o también conocidos como superdepredadores, se trata de animales que obtienen su alimento de los consumidores secundarios y a veces también de los primarios. Estos suelen cazar a otros depredadores y regulan las poblaciones de los demás consumidores. Por último, los saprófagos, que al igual que los anteriores niveles tróficos, también se alimentan de otros organismos, con la única diferencia de que estos están muertos o en descomposición y se encargan de transformar la materia muerta y los desechos que dejan las comunidades biológicas. Respuesta a la pregunta D. Si llega a faltar alguno de los niveles de la cadena alimenticia, pues entonces esta colapsaría, por lo que el ecosistema se vería sumamente afectado. Respuesta a la pregunta E. Los organismos saprófagos se encargan de transformar la materia muerta y se encargan de transformarlo en nutrientes para devolverlos al suelo y reiniciar el ciclo de energía, por lo que si estos llegan a faltar, las plantas no van a obtener los nutrientes necesarios para poder sustentarse. Los saprófagos se dividen en dos grupos, en detritívoros y descomponedores. Ahora, en el paso 3 se selecciona un ecosistema y se va a describir este. El ecosistema seleccionado fue el Parque Nacional Natural Cueva de los Guácharos, centrándonos en el bosque andino. Está ubicado entre el departamento del Huila, del municipio de Acevedo, y el departamento de Caquetá, en el municipio de San José de Fragua. Consta de un área de 9.000 hectáreas. Está entre una altura de 1.630 y 2.840 metros sobre el nivel del mar. La temperatura puede ser muy variable. Y sus principales fuentes hidrográficas son la cuenca del río Magdalena, que está constituida por el río Suaza y el río Guarapa, y el río Fragua Grande y el río Pescado en el departamento del Caquetá. Aquí se puede ver un mapa del ecosistema, el lápiz del río Suaza y una fotografía del bosque andino. Respuesta a la pregunta E. Las especies de flora identificadas fueron el roble blanco, laurel, encenillo, cedro, la quina, el comino, el yolombo y una especie de hongo no identificada.
En las especies de fauna encontramos a los guácharos, la guacamaya verde, la comadreja colombiana, el gallito de roca, la danta de montaña, el jaguar, el venado soche, el mono churuco, el lagarto endémico, la araña poco y la mariposa 88. Respuesta a la pregunta F. De las especies mencionadas, en el rol de productores está el roble blanco, el laurel, el encenillo, el cedro, la quina, el comino y el yolón. Entre los consumidores primarios están los guácharos, la mariposa 88, la guacamaya verde, el gallito de roca, la danta de montaña, el venado soche y el mono churuco. En el nivel de los consumidores secundarios podemos encontrar al lagarto endémico, la araña pocock y la comadreja colombiana. Y como único consumidor terciario está el jaguar. Respuesta a la pregunta G. Desafortunadamente no se encontró una información específica sobre organismos descomponedores que estén en el bosque andino. Respuesta a la pregunta H. Aquí se puede ver cómo fluye la energía, empezando desde los productores hasta los herbívoros, que a su vez estos sirven como alimento para los carnívoros, como el jaguar, y los insectívoros. Respuesta a la pregunta I. En esta fotografía se puede ver algunas cadenas tróficas representadas en la imagen anterior. Aquí hay una. Y son otras cadenas tróficas también de la misma red. Respuesta a la pregunta J. En este nivel de la pirámide podemos encontrar a las plantas, es decir, a los organismos autótrofos. En este nivel están los herbívoros, es decir, los que consumen a los autótrofos. Aquí se encuentran los consumidores secundarios y por último el consumidor terciario. Respuesta a la pregunta K. La variación en el cambio climático es un factor de riesgo latente debido a que el aumento de la temperatura vuelve susceptible a este importante ecosistema de que se generen incendios forestales y también se vuelven propensos a la sequía, lo cual son factores que pueden afectar definitivamente a la biodiversidad. Cada nivel trófico cumple una función indispensable y si alguno de estos se vuelve inestable o inexistente, entonces la cadena alimenticia puede colapsar. Conclusión. El Parque Cueva de los Guácharos tiene una biodiversidad muy amplia y variada. Sin embargo, es vulnerable frente a los cambios que se pueden enfrentar, como el cambio climático y el desequilibrio en los niveles tróficos si llega a desaparecer alguna de las especies que están en peligro de extinción. Muchas gracias por su atención.